Hola, hola, buen día. Estamos aquí para continuar nuestra lectura del libro de un curso de milagros y vamos en el capítulo número 3. Estamos en lo que es el libro de texto. Recuerden que hay varios libros dentro de este libro azul o varias secciones o partes. Entonces estamos en lo que es el libro de texto, ¿sale? Y se llama La percepción inocente. Empezamos. 1. Expiación sin sacrificio. Dice así, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer otra pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico a una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti, pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor,
Es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar. Y, como resultado de ello, se produce un rechazo del que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderos amados hacia los que son como ellos. El Cordero que quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto,
el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Y ahora, en lo que es este punto número 1, que se llama expiación sin sacrificio, Jesús nos habla precisamente de algunos dichos, algunas creencias que se fijaron dentro de lo que es la Biblia. Y hay cosas muy importantes que debemos aclarar en este punto, en esta expiación sin sacrificio, porque nada debe hacerse con sacrificio. Y vamos a ver ahorita lo que nos dice Jesús acerca de esto. Porque habla de la crucifixión. Habla de su crucifixión. Y dice, la crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. O sea que aquí estamos hablando de que Jesús, claro que como ser humano que vino a vivir aquí al mundo, a la tierra, Él experimentó la crucifixión y fue muy dolorosa dentro de lo que fue su cuerpo físico. O sea, machúcate un dedo para que veas, ¿verdad? O date un martillazo en el dedo para que veas cómo te duele. Ahora imagínate cómo tuvo que vivir Jesús ese dolor físico. Cómo tuvo Jesús que pasar por eso, pero Él tenía su propósito. Y dice así, dice Él mismo con sus palabras: si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido, incluso fomentado, el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. O sea, Jesús se portó súper bien. Jesús guió a todos nuestros hermanos por el bien. Él no hizo nunca nada malo. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que ese Dios permitió que sufriera de esa manera? Permitió que, cómo Él iba a ser castigado por salvarnos de nuestros pecados. ¿Cómo iba a ser eso? Y dice así: esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección
ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Pues imagínate, me estoy portando bien, trato de portarme bien ahora con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, y me va a ir del nabo porque a Jesús le fue súper mal siendo bueno. Entonces yo, sí, guardo esta culpa y la guardo y me siento muy mal y entonces me doy golpes, ¿verdad?, de pecho porque por mi culpa murió Jesús en la cruz y por mi culpa porque Él quiso morir para salvarnos a nosotros por nuestros pecados. Como que es algo irracional, porque Jesús no lo vio como un sacrificio. Jesús no lo hizo por sacrificarse por nosotros. Y dice él mismo en el curso de milagros, el auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? ¿Cómo el mismo papá pudo haber permitido eso? Entonces, aquí Jesús nos dice que cómo Dios permitió que uno de sus hijos sufriese de esa manera por ser bueno. Ha sido esto una mala interpretación de nosotros mismos, porque vemos aquí que la cruz, porque vemos la cruz y vemos y nos recuerda el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de que la cruz es solo tal vez algo muy dramático, pero es una herramienta totalmente de enseñanza para demostrarnos que el cuerpo en realidad no tiene poder real sobre el espíritu. Claro, fue muy doloroso. Claro, fue algo terrible. Y yo creo que ahorita lo piensas y ves una película de Jesús y claro que sufres, claro que sí, pero hay que verlo desde la inocencia, como bien nos dice Jesús aquí. Y Él nos enseñó con esta acción que el ego y el cuerpo no existen. Que Él tuvo que pasar esto para enseñarnos la lección, para enseñarnos que este aprendizaje de que el cuerpo no existe, de que en realidad todo lo que pasó es una ilusión. Y dice la afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa. ¿Cómo crees que Dios va a querer vengarse? ¿Cómo crees si Dios es todo amor? Dios es todo amor. Él no conoce la venganza. Dios nuestro Padre. ¿Cómo vas a...? O sea, muchas veces dices tú, bueno, oye, yo como papá, a lo mejor, claro, cuando un hijo se porta mal, cuando pues, lo puedes castigar para corregir sus errores. Pero Jesús, ¿qué errores cometió? Jesús fue un revolucionario, sí, de la verdad. ¿En qué fue malo Jesús? ¿En qué? Y entonces, dice, Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. Si supieran que cuando yo conocí el curso de milagros, sentí que me quité una joroba tremenda de acá, porque no podía con la culpa, porque no cumplí muchos estándares que mi familia, mis padres, la sociedad habían marcado en mí, en mis creencias.
Y yo hice propias esas creencias y las creí. Me fui derechita, derechita. Pero ¿qué creen? No servían para nada. ¿Por qué? Porque yo misma acumulé esa culpa acá, en mi espalda, cargada, 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 cargada. ¿Cómo crees que tú como papá o mamá vas a poder castigar a tus hijos? Porque también esas creencias nos han dicho, es que pégale, dale unos chanclazos, corrige al huerco, corrige al muchachillo este. No puede seguir haciendo esas maldades. Pégale. Dios jamás, entiéndanlo chicos, jamás nos haría así, nos haría algo así. Y dice, este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Uy, hay tantas cosas en la Biblia que son mal interpretadas. Todos pensamos que Jesús le dijo a Adán, vámonos de aquí, váyase, ya no lo quiero ver en la vida. A Eva también. ¿Cómo crees? Dice, quizá por eso piensas a veces que te estoy guiando, que no te estoy guiando bien. Porque Jesús, vaya, porque creemos que la Biblia fue escrita por Jesús, pero fue interpretada la Biblia. Y con todo respeto, te lo digo, fue reinterpretada. Claro, no estoy diciendo que la Biblia sea mala, no. Hay muchas, muchas cosas buenas ahí. Vivencias de Jesús, que de hecho nos acercan más a Él. Y ese es el objetivo de la Biblia, acercarnos, pero no acercarnos con falsas interpretaciones, sino todo lo contrario. Entonces, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Todas las personas que hacen algo malo o hacemos algo malo en la vida, en el mundo, en la sociedad, es porque hay miedo. Porque el miedo es el que te hace reaccionar atacando. Así de fácil. Entonces, fíjate nada más. La otra parte que dice Jesús, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. Un corderito tan precioso habla de un ser inocente, el Cordero de Dios. Por eso se le llama así a Jesús. Se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Dice, porque no confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Por eso se dice bienaventurados los puros de corazón. Y los puros de corazón, sí, precisamente son los inocentes. Por eso hablamos de los niños cuando están chiquitos, ¿no? De la manera en la que actúan, de la manera en la que piensan, de una manera inocente. De una manera inocente, porque pues no tienen juicios, así de fácil. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio.
La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. Ya hemos hablado de esto. Entonces, la resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. Cuando resucitó Jesús al tercer día, resucitó de entre los muertos. Y obviamente estamos hablando del espíritu, no del cuerpo, del espíritu. Entonces aquí esto es lo que quería Jesús demostrar, que el cuerpo no era nada. En realidad, el espíritu era lo más importante. Entonces dice, la luz disipa cualquier clase de obscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. ¿Y qué dijimos que era la expiación? Corregir el error. Corregir el error. ¿Y quién hace esta función? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien quita ese error de nuestra mente. ¿Ok? La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo, que es lo que estábamos hablando acerca de que la inocencia es verdaderamente importante para seguir iluminado por Jesús, para seguir de la mano con Jesús, para que este ser inocente salga y se manifieste. Habemos que pedirlo, habemos que hacernos conscientes de que la inocencia es la que nos va a salvar. Entonces, por eso volvámonos niños, como nos dijo Jesús, que se acerquen a mí los niños. Y a eso se refiere, porque no tanto los niños pequeños, sino que nosotros, con nuestros niños internos, acercarnos a Él. ¿Ok? Ok, pues muchísimas gracias. Estamos ya en el capítulo 3, ya vamos al punto número 2, que se llama Los milagros y la percepción verdadera. Continuamos aquí en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando, por estar aquí compartiendo conmigo, y en verdad que pues les deseo muchísimas bendiciones y, como siempre, un milagro de amor para todos nosotros en lo que necesitemos. Jesús no lo brinda, lo brindo su servidora. Gracias. Hasta luego.